San Juan 6, 16 a 21. Jesús se reúne con sus discípulos caminando sobre el mar. Resumen. Jesús camina sobre las aguas del mar de Galilea. Es un acontecimiento que lo relatan 3 de los 4 evangelistas, Mateo, Marcos y Juan. Solo Lucas no lo menciona. Cada uno presenta un detalle del acontecimiento. Mateo y Marcos presentan a Jesús en un tiempo específico de la noche. Relatan que esto sucedió en la 4ª vigilia de la noche, es decir, amaneciendo el día, de 3 a 6 de la mañana. Igualmente, Marcos presenta un detalle único de las 3 narraciones. Dice que Jesús, mientras oraba solo en tierra, vio a sus discípulos fatigados remando porque el viento estaba en contra. La barca estaba mar adentro entre 25 a 30 estadios, es decir, entre 5 a 6 kilómetros, y aún oscuro. Sin embargo, Jesús en oración vio lo que estaba pasando. ¿Qué tan importante entonces es la oración para ver soluciones en momentos oscuros? Cuando estamos estancados, cuando no vemos salidas ni avance en nuestras vidas, cuando el viento está en contra, la oración nos pone en el radar o en el ojo de Dios. Cuando es más oscuro la situación, debemos seguir remando hacia Dios, seguir gastando nuestras fuerzas en Él, que Él llegará en la 4ª vigilia de la noche, para decir soy yo. No tengan miedo. Aunque estar en la barca de la iglesia no nos blinda contra las adversidades, porque, aunque los discípulos estaban obedeciendo una orden de Jesús de ir a la otra orilla, la violencia de los vientos y la fuerza del mar los empujaban en sentido contrario, pero ellos seguían remando hasta quedar agotados, pero no quedaron desamparados de la mano protectora de Dios. Aunque Dios al parecer sí fija un tiempo para ver en nuestro esfuerzo la fe que tenemos, y entonces fija su tiempo de intervención. Pero mientras estemos luchando, digamos solos, en su nombre en la adversidad, Él no nos pierde de vista en ningún momento. Sino que uno quisiera que los tiempos de vientos contrarios no duraran mucho, que uno no tuviera que remar mucho, sino que ese mal momento pasara rápido, que Dios llegará a solucionar todo de forma rápida. Pero Jesús no llegó sino al amanecer, en la 4ª vigilia, es decir, ellos estuvieron en la barca luchando contra las adversidades casi 3 vigilias. Es como un tiempo para el fortalecimiento de la fe. 3 vigilias de entrenamiento en el fortalecimiento y una para recibir las bendiciones. Entonces lo que yo quiero lograr en mi vida depende de la fe que tenga para remar hacia lo que yo quiero, así los vientos sean en contra, debo remar hacia eso en todo momento, pero sin bajarnos de la barca. Luchar desde la barca, seguir luchando en fe, que la 4ª vigilia llegará cuando tenga que llegar. No debemos bajarnos de la barca, que es la iglesia, porque no tendremos la suficiente fe como para caminar sobre las aguas, como le pasó a Pedro cuando empezó a hundirse entre las aguas, y Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La fe es el flotador para no hundirnos en el mar de la vida. Sin fe es difícil salir a la otra orilla o saber para dónde remar. La barca nos ayuda a resguardarnos y salir de las inclemencias de la vida, nos fortalece en la fe para vivir y superar el tiempo de las 3 vigilias, el tiempo del remar duro porque todo está en contra, para poder alcanzar la otra orilla en la última vigilia con las bendiciones prometidas para aquellos que persisten. Los 3 evangelistas sí coinciden en la palabra miedo en este relato de Jesús. No tengan miedo, dice nuestro Señor. La palabra miedo no está como pecado, pero sí en la Biblia está escrita alrededor de 365 veces, como indicando el recordatorio diario a lo largo de todos los años de no tener miedo. El miedo, aunque no es pecado, es un tema entonces importante que Jesús quiere que lo recordemos todos los días de nuestra vida. No es dejar de sentir miedo porque es una reacción natural humana ante el peligro o a lo desconocido o ante una amenaza, como un instinto de supervivencia, pero no tiene que volverse una constancia en nuestras vidas, porque Jesús dice que debemos confiar en Él, que aún en nuestros miedos está presente para decirnos que no debemos sentir temor, porque Él está con nosotros. Pero, miremos algo importante, aunque el viento soplaba con violencia y encrespaba las olas del mar,
Este relato de los 3 evangelistas nos dice que los discípulos no tuvieron miedo por las condiciones atmosféricas adversas que sacudían la barca, y no porque fueran pescadores todos, porque solo se tiene la certeza que 4 discípulos practicaban la pesca en el mar profundo, y los otros no se menciona una profesión específica como la de Mateo, que era un recaudador de impuesto. El tipo de miedo que presenta los 3 evangelistas es el miedo imaginario y no al miedo real. El real era que tuvieran miedo a la fuerza del viento y del mar que ponían sus vidas en riesgo al estar sacudiendo la embarcación peligrosamente. Sino que el miedo que apuntan los 3 evangelistas es al miedo imaginario, porque ellos pensaban que era un fantasma quien caminaba sobre las aguas. Es decir, un miedo imaginario, y no un miedo real. Jesús nos advierte de la importancia de estar prevenidos y de cuidarnos de aquellos miedos imaginarios, que nos pueden afectar en la vida cuando podemos estar exagerando el temor a esos miedos propios que se pueden salir de la realidad. Por eso Jesús les dice que no es un fantasma, que es el que camina hacia ellos, que es real y no algo imaginario. Miedo al mañana, o a lo que aún no ha pasado, es un verdadero tormento. Muchas veces fundamentamos los miedos a lo que ni siquiera ha pasado, sino que sentimos miedos por lo que nos imaginamos que quizás pase, y a lo mejor eso nunca realmente ocurra. El pasado a la misericordia de Dios, el presente a la bondad de Dios y el futuro a la providencia de Dios. Remar con fuerza hacia los objetivos de la vida sin bajarnos de la barca de Jesús y no dejarnos vencer por los miedos, porque aún en las angustias, aunque pensemos que estamos solos, Jesús está a nuestro lado para decirnos, yo estoy aquí, no tengas miedo. Amén. Para la comunidad del Santo Rosario. Reflexiones del día a día. Iván Mota González. El ingeniero.